No compres humo en innovación. Todavía hay bastante humo en el ámbito de innovación, pero la verdad es que solamente te venden humo si vos lo compras. Y en este episodio te voy a contar algunos aspectos básicos del tema de innovación para que no te termines comprando, sin querer, un buzón. Hola, soy Emilio Teiza y te doy la bienvenida a Innovación Empresarial, las conversaciones de fondo para líderes senior, un espacio contraintuitivo donde conversamos de innovación como disciplina de gestión. Una primera cosa que está bueno saber es que el tema de innovación no es tan opinable. Y arranco con un cuentito. El dueño de una empresa mediana tiene la idea de hacer un servicio nuevo. Entonces junta a su gente y hacen un brainstorming y entre todos ponen ideas para generar esta nueva propuesta. Por la vida de los hechos termina quedando en manos de uno de los colaboradores todo lo que viene después. Y pasa un tiempo, el colaborador sigue trabajando, trabaja con otro, mientras hace 50.000 cosas más que tiene que hacer todos los días. El dueño siente que ya delegó y ya está dedicado a otras cosas. Y entonces rascando un poco, la persona esta que quedó encargada, resulta que se da cuenta que hay que cambiar cosas del CRM, cosas del ERP, cosas de los distintos sistemas de la empresa para poder implementar, que hay que coordinar con marketing, que hay que hacer alguna promoción sobre el tema del servicio nuevo, etcétera. Hace algunas preguntas, va viendo, pasan semanas con esto. Y de repente terminan implementando algo que cuando viene un cliente nadie tenía muy claro qué era lo que había que hacer, como que se hizo el esfuerzo, pero después el esfuerzo volvió para atrás. En todo esto pasaron un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Y a qué viene todo esto con respecto a lo que estoy diciendo de no compres humo? A que lo primero que tenemos que entender es que la innovación es una disciplina de gestión, no es un momento creativo. O no está caracterizado, o lo más importante quizás no sea el momento creativo. El momento creativo tiene mucha prensa, es lindo, es vistoso, pero es una parte y además en el esfuerzo total es una parte relativamente pequeña. Suceden un montón de cosas antes del momento creativo y un montón más grande todavía de cosas después. Entonces todo esto hay que organizarlo en un proceso que tiene que estar bien armado. ¿Dónde arraiga el humo acá? Pensemos que uno solamente compra humo si hay una base de vulnerabilidad. Hay cosas que yo no sé y como yo no sé quedo expuesto a que me digan, bueno, esto se soluciona así, pasa esto, pasa lo otro. Y cuando esas soluciones de repente no son las soluciones ideales. El tema de fondo en este punto, que todavía hay una percepción de que como la innovación incluye aspectos de creatividad e incluye aspectos azarosos, lo cual es cierto, mucha cosa que se hace ahí adentro es opinable y no tiene estructura. Y uno de los síntomas es cuando aparecen definiciones, por ejemplo, cuando aparecen definiciones personales de qué es innovación. Para mí innovación es tal cosa, no, para mí es tal otra, y hay toda una especie como de diálogo de cada uno tiene su propia definición de innovación. Y la verdad es que cuando vos mirás la innovación como una disciplina de gestión, te das cuenta de que no es una disciplina de autor, donde cada uno puede opinar lo que quiera. Es un país libre, sí, cada uno puede opinar lo que quiera. Lo que no podemos hacer es decir, esta es mi definición particular personal de innovación y sobre esa es cómo voy a hacer mi intervención en tu empresa. Por suerte hay muchísima investigación y hay un cuerpo de conocimientos bastante redondeado. Es algo que se ha venido desarrollando en los últimos 20, 25 o 30 años de distintos autores que han podido contribuir y a los profesionales de la innovación nos ha dado la posibilidad de ir armando las distintas piezas que son necesarias para poder ser efectivos en el proceso. Y por otro lado, que sea una disciplina de gestión y que sea algo que abarca desde antes de la idea hasta después de la implementación, también te hace pensar que la carrera es bastante larga y que tenés que tener distintas habilidades en distintos momentos. Y esto es importante tenerlo en cuenta en esto que estoy diciendo de no compres humo, porque podés tener una expectativa falsa que con determinada intervención, que en realidad es muy pequeñita, vas a lograr ese cambio que estás buscando lograr en tu empresa, que es tener una empresa más innovadora, ¿no? Como me dicen a mí, queremos que
lo tengamos más incorporado en el ADN de la innovación. Queremos que todo el mundo traiga ideas, queremos que el grupo humano esté más enganchado en traer cosas nuevas y no más de lo mismo. Y esto claramente es un proceso que hay que desarrollar y cuidar a lo largo del tiempo. Por supuesto que las charlas de innovación o los conversatorios o las capacitaciones o estas movidas puntuales que hacemos como para poner el tema innovación sobre la mesa están muy bien porque por algún lado hay que empezar. Y si yo he hecho innovación, como digo yo, siguiendo el método ALP, que es a las piñas, hasta ahora, y lo que voy a tratar de hacer es empezar a sistematizar. Y bueno, le voy a empezar a pedir en realidad a la gente cosas que antes no le pedía tanto o no le pedía tan seguido, que es traer ideas nuevas, trabajar en cosas nuevas que quién sabe si van a funcionar o no, etcétera. E intuitivamente como líder de la empresa te das cuenta de que estás pidiendo algo diferente, tiene otra naturaleza. Y por lo tanto, está bueno proceder con cautela. Y eso está bárbaro. Es muy bueno empezar los esfuerzos de innovación por algo pequeño, digamos, que sea gradual. Y relacionado con el tema de que te venden humo, a veces no es que te venden humo, es simplemente que te dicen, con esta charla de innovación o con esta intervención puntual vas a tener una empresa más innovadora. Y uno quiere creer, digamos, de que con esas intervenciones es suficiente. Y a veces no es tanto que te hayan engañado, digamos, sino que vos tenés unas expectativas que están sobredimensionadas, básicamente porque no sabés lo que tenés que saber sobre el tema de innovación para decir, bueno, no, esto es así, esto funciona así. Yo puedo empezar por acá, después sigo por acá y tengo estos otros pasos y los necesito todos juntos y de una manera sostenida para que mi empresa se empiece a comportar más como yo quiero. Otro punto más para saber y no terminar comprando humo sin querer es la noción de la innovación como proceso. Es cierto que la innovación es un proceso, pero cuando yo digo proceso, nos pensamos que es el proceso lineal que ya conocemos, el que está, por ejemplo, en los manuales de calidad y en los procedimientos operativos de ISO 9000, donde yo tengo una serie de pasos y voy a llegar a un resultado. Es cierto que la innovación es un proceso, pero tiene algunas características muy específicas que las hacen un animal diferente. Y hay que armarlo, llevarlo adelante, gestionarlo y sobre todo cultivarlo más que gestionarlo y liderarlo de maneras que son en algunos momentos contraintuitivas. Y es cierto, hay una norma ISO, que es la 56001, relativamente nueva, que habla de cómo tiene que funcionar un sistema de gestión de la innovación. Pero realmente dice muy poco de cómo se lleva adelante un esfuerzo de innovación. Habla más bien de todo lo que tiene que rodear el esfuerzo de innovación y cuáles son los elementos y cómo tienen que estar definidos, pero perfectamente podrías tener un proceso incluso alineado con 56001, pero en realidad no tener el alma, el fundamento de lo que significa tener trabajo y resultado de innovación en tu empresa. Así que la vista de procesos es muy buena para saber, bueno, hay procesos asociados al tema de innovación, no funcionan exactamente igual a lo que yo entiendo normalmente como procesos, pero eso también arrincona la posibilidad de que cualquiera venga y me haga y me diga, bueno, la innovación es esto, la innovación es aquello, y lo vamos a manejar así, lo vamos a manejar así. No es tan opinable. Relacionado con eso y con prácticamente cualquier orden de la vida, ¿qué necesito yo para protegerme, para no estar vulnerable a estas intervenciones que no están bien fundamentadas? Y bueno, voy a tener como siempre 3 cosas que juegan a mi favor, que son siempre las mismas 3 para un montón de órdenes, que es básicamente el escrutinio, la debida diligencia y el pensamiento crítico. Lo primero que voy a hacer es, bueno, a ver, ¿qué me estás proponiendo con respecto a innovación? ¿Quién sos? ¿Qué es lo que hiciste hasta ahora? Hay una cosa que a veces me llama la atención, que en algunos ámbitos, innovación es uno de los ámbitos, pero no es el único,
no hay una preocupación por entender bien el currículum de la persona que te está haciendo la propuesta. En otros ámbitos hacemos revisiones más profundas y en estos ámbitos que aparentemente serían más opinables, no revisamos tanto y eso... eh, y acá estoy reforzando el mensaje. Este ámbito, el ámbito de la innovación no es tan opinable como para que vos no te detengas a estudiar los antecedentes de la persona o de las personas que te están haciendo la oferta o la propuesta. Y cosas básicas que tenés que mirar, ¿la persona tiene estudios en el tema de innovación? Capaz que hace 40 años era muy difícil encontrar a alguien con estudios formales, pero hoy hay muchísima oferta y oferta seria sobre el tema de innovación. No quiere decir que si no tenés un posgrado en innovación no podés hacer nada. No quiere decir eso, pero por lo menos mira el currículum, porque de repente la persona no tiene realmente nada, no hizo ningún estudio sobre el tema. Y bueno, y te queda dentro de la debida diligencia, te queda la opción de decir, bueno, capaz que lo que no tiene de estudio sí lo tiene de mucha experiencia. Es una persona que viene ayudando a empresas hace tiempo a establecer sistemas de innovación que están funcionando o tiene experiencia trabajando en una empresa en el tema de innovación. Esos antecedentes los tenés que mirar porque mucha gente de repente declara que trabajó en innovación y capaz que trabajó en algún aspecto muy específico o medio tangencial o más bien académico o más bien del ámbito público o lo que fuera. Y no quiere decir que eso esté mal, ni quiere decir que queden descalificados en ayudarte. Lo que sí quiere decir es que vos tenés que entender de dónde viene la experiencia de la persona. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, elegí a los profesionales de innovación como elegís a cualquier profesional. Cuando te pones ese filtro, quedas bastante inmune a algunas psicologías que circulan no solo en innovación, sino en otros ámbitos también, que son hasta medio border algunas de esas. En mi experiencia, los líderes empresariales, por algo son líderes empresariales y no es tan fácil engañarlos, ¿no? Les sacan la ficha al vendehumo rápido y le sacan la ficha a todo el mundo. Que porque básicamente están trabajando todo el tiempo a través de gente, ¿no? A través de sus colaboradores y a través de sus clientes. La materia prima del líder senior siempre son las personas. Y en ese sentido tienden a tener buen juicio. Pero de todas maneras a todos nos puede pasar caer medio distraídos en una de estas personalidades que suelen ser muy seductoras. Yo sé que esto es innecesario, pero capaz que querés... Yo sé lo que querés. Lo que querés es que te diga algunas características de estas personalidades, ¿verdad? Que puede ser divertido. Bueno, tengo algunas acá para compartir. De algunas cosas que he visto durante los años de características de personalidades medias vendehumo. Una, por ejemplo, es que son medios nómades, ¿no? Ahora están hablando de innovación, pero antes hablaban, no sé qué, de otra cosa. Yo qué sé, algunos de todos estos temas que se perciben también como opinables y capaz que mañana está hablando de otro tema. Y que de repente se está desenvolviendo en determinado círculo, pero después se desenvuelve en otro, y después en otro. Porque básicamente, por más que seas un genio en la ingeniería social, la gente al final te termina sacando la ficha. Entonces, las relaciones van acampando acá y allá porque es un modo de operación medio depredador en ese sentido, ¿no? Se van gastando las relaciones y los lugares donde pueden estar. Sí son muy buenos, son excelentes hablando con gran capacidad de seducción. Y eso es algo que no va por lo racional, ¿no? Va por lo emocional. Pero si uno dice, bueno, a ver, si yo cierro los ojos y no escucho cómo lo dice, pero sí escucho lo que dice, ahí de repente me doy cuenta rápidamente que en realidad no está diciendo mucho. Eso está bueno como protocolizarlo, ¿no? Cuando estás en una presentación escuchando a alguien, decís, qué crack que es, qué fantástico, qué bien que habla, y mirá todas las cosas que dice que hizo, y qué seductor, que se te prenda la lamparita de decir, bueno, acá estamos ante un acto de seducción. Vamos a ver, cerremos un poquito los ojos y escuchemos bien qué es lo que dice, porque capaz que no dice tanto como parece que dijera.
Bueno, ¿y dónde muestran la hilacha? Muestran la hilacha principalmente en que el rasgo principal es que la persona habla con una autoridad y espera o exige un reconocimiento muy por encima de sus logros. Pero claro, como dice el refrán, la mentira tiene patas cortas. Entonces, cuando vos te pones a revisar, si vos sos capaz de pasar el momento de seducción y te pones a revisar, bueno, pero a ver, en la presentación me tiró 3, 4 nombres de clientes, parece que anda con unos clientes bárbaros y que hace esto y que hace lo otro. Y vos empezás a investigar y a rascar, o incluso le preguntás a la persona, ¿no? Si vos le haces una pregunta y ves que una pregunta para revisar, y ves que la persona se pone a la defensiva, o hace sustitución, eso es muy importante. Sustitución quiere decir, yo te hago una pregunta, pero vos me contestás otra que es más cómoda. La gente que está ocultando hace sustitución de pregunta. Y si vos notás que con el tiempo estás como ayudando mucho a la persona con tu interpretación, porque te hizo una sustitución de pregunta, después hizo otra, y después no te contestó bien lo que vos le habías preguntado, y después como que cambió de tema o se fue por una tangente, y en ese momento te das cuenta que vos pusiste mucho de ti para sostener eso también es como parte del protocolo, decir, no, yo por qué estoy ayudando tanto a esta persona, si al final en realidad no me contestó bien lo que yo quería saber. Hay una escena en Piratas del Caribe que me encanta sobre ese punto. El pirata Barba Negra le dice a Jack Sparrow, que era un pícaro, un chantún: tus palabras te rodean como la niebla, te hacen difícil de ver. Y bueno, nada de esto es exclusivo del tema de la innovación, pero la innovación todavía es terreno fértil para este tipo de cosas. No estamos acostumbrados a tratar de ver el mundo desde esa otra óptica, desde alguien que está buscando las vulnerabilidades, como si fuera un virus, ya sea informático o biológico, que esté buscando las vulnerabilidades, en este caso vulnerabilidades más bien sociales, para poder entrar y, obtener algún tipo de beneficio. Y en todo este episodio lo que hemos dicho principalmente es una gran vulnerabilidad y admite venta y compra de humo. El tema de no entender que la innovación en realidad es una disciplina de gestión que tiene un cuerpo de conocimiento que seguirá evolucionando, pero que tiene un cuerpo de conocimientos establecido y acordado. Y esto es súper importante para una economía, no es porque lo diga yo y no es porque lo investigó una persona desconocida. El Banco Mundial y otros hicieron una serie de investigaciones donde encontraron las empresas cuyos líderes saben innovar, innovan más. Esto puede parecer obvio, pero es súper importante que esté demostrado. Y las empresas que innovan más y lo hacen regularmente les va mejor, a mediano y largo plazo. No importa dónde estén y no importa lo que pase. Nuestra región es un lugar desafiante para tener una empresa. Y aún así, los líderes que saben innovar generan empresas que innovan más y que les va mejor. Por lo tanto, no es un tema menor. Lo que sí tenemos que hacer entre todos es seguir profesionalizando el tema de innovación, dejar de pensar de que es un tema tan opinable, y una vez que sabemos, vamos arrinconando y echando a los que en realidad viven de un terreno fértil, de una audiencia que en realidad no sabe. Y como dice mi madre, sabias las madres, el que no sabe es como el que no ve. Soy Emilio Teiza, gracias por escuchar. Si esto te resonó, suscríbete al podcast, seguime en LinkedIn y en emilioteiza.com. Hasta la próxima.